Mercedes, desde tu punto de vista y en base a tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿La terapia presencial o la terapia online a distancia, la terapia en línea? En lo personal, Claudia, creo que ambas son benéficas y que probablemente después las personas las podrán elegir según sean sus necesidades, preferencias o circunstancias. Actualmente ya hay, a pesar del poco tiempo que llevamos con estas tecnologías en la red, ya hay algunos estudios que se han hecho con respecto a la efectividad de la terapia en línea. Ya contamos con algunos estudios en donde se reporta que personas con diferentes dificultades, sea que tengan ansiedad, depresión o algún otro tipo de problemática, se han beneficiado con la terapia en línea. Y bueno, pues esto conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir averiguando cada vez más cosas acerca de su efectividad y si hay una diferencia entre una y entre otra. Antes de entrar en este tema, Claudia, también me gustaría comentarte que este paradigma nuestro de cómo tiene que ser una psicoterapia convencional, pues sería el paradigma en donde esta ocurre entre dos o más personas que interactúan de manera presencial, con intercambios verbales y de manera sincrónica con un terapeuta y en donde se intenta resolver algún dilema o alguna dificultad de tipo emocional. Pero si nos ponemos a hacer como una visión de lo que ha sido la terapia a través del tiempo, nos vamos a dar cuenta de que pues la terapia ha tenido muchos cambios y que ya desde tiempos ancestrales han habido prácticas terapéuticas. Tenemos que otros paradigmas de hacer terapia podría ser, por ejemplo, la comunicación epistolar. Sí tenemos, por ejemplo, pues escritos acerca en la época de los griegos, por ejemplo, del efecto terapéutico que podía tener una comunicación epistolar, es decir, el intercambio de cartas en donde se compartían reflexiones, pensamientos, sentimientos entre las personas, ¿no? Y de la misma manera, bueno, pues esto, si lo traemos un poquito más cerca en el tiempo, pues este tipo de terapias epistolares, por ponerlo de alguna manera, pues también las realizó el padre de la psicología moderna, tal y como la conocemos, Sigmund Freud. Por ejemplo, Sigmund Freud se autoanalizó con los nuevos conceptos teóricos que iba formándose, escribiéndole cartas a su mejor amigo que vivía en otra ciudad, el doctor Fliess, y también a través de estas cartas y de estos intercambios entre estas dos personas, pues tuvieron un efecto terapéutico en Freud. Durante el siglo XX hubieron una serie de cambios también a nivel tecnológico muy importantes, por ejemplo, la radio, surge la televisión, surge el teléfono y también estos medios los hemos incorporado para lo que ha sido hacer terapias, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que seguramente algunas personas lo han escuchado en la radio o demás. Esto ocurrió mucho en los años 50 en Estados Unidos, en donde un cliente hablaba telefónicamente, ¿no? Era un programa de radio, hablaba telefónicamente y había un experto, fuera un psicólogo, un psiquiatra, que durante un tiempo definido escuchaba la problemática que le iba contando el cliente y después le daba una retroalimentación. Y de esta manera, bueno, pues este cliente se beneficiaba de las intervenciones, podía hacer algo terapéutico para él y también para mucha gente que estaba escuchando este programa de radio y que tal vez se pudiera identificar con algunas de las cuestiones que estaba planteando el cliente y también pudiera ser terapéutico. No sé quiénes de ustedes escucharon en su momento al doctor Ernesto Lamoglia, al doctor Amaro. Entonces, esta es una manera que tenemos en donde se empezó a utilizar la radio o también la televisión en algunos casos para hacer de esto una experiencia terapéutica.
También el teléfono fue una tecnología que se incorporó para hacer terapia, sobre todo en circunstancias de una intervención, de una situación crítica o grave a nivel psicológico, que uno habla, por ejemplo, a Zaptel, y en Zaptel nos dan una terapia breve y enfocada a resolver la problemática. Esta es otra manera en que también estamos haciendo psicoterapia con las nuevas tecnologías. Ya si nos ponemos, pues todavía como más recientemente, ¿verdad? Ya con el advenimiento de pues las redes, el internet y demás, pues no es raro que las estemos incorporando a nuestro quehacer terapéutico. En el caso, por ejemplo, tuyo y mío, Claudia, bueno, pues nosotras ya desde antes que surgiera la pandemia, estábamos explorando estas posibilidades. Tú desde un principio con una actitud de lo más entusiasta y yo un poco reticente y ahí compartiendo dudas con algunos otros terapeutas que nos resistíamos un poco a intentar cosas nuevas, pero finalmente me animé y bueno, pues ya lo estábamos haciendo antes de la pandemia, ¿no? Del COVID. Y bueno, pues con el advenimiento de la pandemia, pues todo esto se vino a acelerar muchísimo más, ¿no? Porque pues no contábamos con la posibilidad de vernos presencialmente. El paradigma convencional de lo que era una terapia por un tiempo se interrumpió y nos pusimos a explorar estos caminos acerca de nuevas maneras de hacer terapia con las nuevas tecnologías. Si tú me preguntas ahorita qué me funciona más a mí o qué considero yo que es mejor, si la terapia en línea o la terapia presencial, no te pudiera decir que una es mejor o peor que la otra. En este momento yo me encuentro brindando ambos tipos de terapia. Tengo algunos pacientes que cambiaron de presencial a en línea con todo esto de la pandemia y quienes ahorita ya se les acomodó muy bien el continuar bajo esta modalidad y pues nos estamos viendo en línea. Hay otras personas que nunca nos hemos visto en presencial, siempre nos hemos conocido en línea y pues que yo considero y yo creo que ellas también se han sentido que hemos hecho una conexión afectiva, emocional importante y que no ha hecho falta el conectarnos de otra manera. Y de la misma manera te pudiera comentar que han habido ocasiones en que hay personas que decidieron esperarse varios meses hasta que yo pudiera ver a las personas de manera presencial para ingresar a tomar una terapia presencial. Entonces, como ves, pues hay muchas modalidades y te diría que hay aparte otra modalidad que es una especie de terapia híbrida, ¿no? Donde hay veces que a la misma persona en ocasiones nos vemos de manera presencial y en otras ocasiones nos vemos en línea. Generalmente nos conocemos presencialmente una o dos veces y luego seguimos con la terapia en línea o a veces decidimos tener una terapia presencial al mes y luego todas el resto del mes en sesiones en línea. Entonces hay como muchas posibilidades y bueno, pues yo creo que todo va a converger en que dependiendo de las necesidades personales de cada uno, pues será mejor la terapia presencial o la terapia en línea. También quería comentar un poquito que si hay algunas gentes de los que están escuchando este podcast en este momento que no sabrían qué es mejor si una terapia presencial o una terapia en línea, que no dudaran en contactarse con nosotras y con todo gusto, bueno, pues podemos hacer una breve mini conferencia y auxiliarles para que ustedes tomen la modalidad terapéutica que más les acomode, la terapia en línea o la terapia presencial.